Amén, bendito Dios. Denle un fuerte aplauso y vamos a dar la bienvenida a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas que tenemos. Aleluya, bueno por el internet. Bueno cuando lo usamos bien. Diga, bueno cuando lo usamos bien. La tecnología no es mala. Malo es el uso que a veces no le sabemos dar. Entonces, liderazgo. Un tema, un nombre, una palabra, un rango, un título, una responsabilidad, no sé, como usted le quiera llamar, importante en el reino de Dios. Tristemente, a veces hemos visto como muchas personas corren por querer ser líderes. Y ojo, que hablando de Santiago, vio que también estamos los miércoles, un miércoles de liderazgo y un miércoles de teología con el libro de Santiago por este tiempo. Hablando de Santiago 3 por ahí, pero no te preocupes, multimedia, no es para que lo busques. Santiago 3:1 creo, si más no me equivoco, diría el pastor, si más habla de que es buena cosa desear ser maestro de la palabra, desear ser líder, ¿verdad? Pero que tengamos ojo con eso. En mis palabras le estoy parafraseando el versículo. ¿Por qué? Porque también se nos va a demandar mucho más. ¿Por qué? Porque se supone que si usted enseña, usted sabe. Aleluya. Si usted enseña, porque usted está adquiriendo el conocimiento. Entonces es algo bueno ser líder, ser maestro de la palabra. Claro que sí, es muy bueno. De hecho se necesita, y más en estos tiempos, de poder aprender, de poder guardar la sana doctrina, formar personas, formar más discípulos, porque la palabra dice que la mies es mucha, pero que los obreros están escasos. El Jesús dijo, oren al Padre para que envíe obreros, porque la mies es, no tiene fin, está, pero ya lista, pero los obreros son los que escasean. Entonces el liderazgo es algo que obviamente es bueno, es importante, pero todo hombre y mujer de Dios que desea ser líder debe tener en cuenta que tiene que enfocarse en Cristo. Su mirada tiene que estar siempre, en todo tiempo, en el Señor, ¿verdad? En nuestro autor consumador de la fe. ¿Por qué? Porque a medida que uno camina en el liderazgo, pues se encuentra diferentes situaciones. Obviamente el liderazgo, valga la redundancia, lidia, ¿verdad? Con muchas personas, caracteres diferentes, familias, circunstancias, situaciones, problemas, ¿verdad? Entonces esto tiene que tenerse en cuenta. Pero no voy a adelantarme, ¿verdad? Quiero comenzar, voy a hacer un poquito como básica, un resumen así todo rapidito de lo que es el liderazgo, y quiero enseñarles algunas cosas. Y como primera cosa que les traigo para aprender, le estaba orando al Señor, qué fuerte el liderazgo me tocó. El pastor me dice, vas a predicar, y yo dije, listo, toca Santiago, teología, fuerte también, pero yo ya estaba como queriéndome meter en teología, en Santiago, y de repente me acordé, dije, no, toca liderazgo. Dije, ay Señor, yo que ya te estaba preguntando qué traía de Santiago, pero bendito Dios que siempre está ahí pendiente. Igual mi esposo me dijo, acuérdate, este miércoles liderazgo, tenés que traer del liderazgo. Y yo, ¿verdad, Señor? Así que ahí me puse con el Señor, Padre, ¿qué es eso que puedo traer, verdad? Y las primeras cosas que el Señor me daba, los primeros principios, yo diría que de lo más importante que debemos tener en cuenta, lo vamos a poder ver en Mateo 20, 25 al 28, que es el liderazgo en el reino de Dios. Porque cuando uno habla de liderazgo, uno puede tener su mente en lo que es, obviamente, la actualidad, la sociedad, cómo se rige los gobiernos hoy en día, los líderes, ¿verdad?
Pero miren qué interesante lo que encontramos en la Biblia hablando de lo que es el liderazgo del Señor. Y voy a leer desde aquí porque desde allá, aleluya, los de 20 años. Yo ya tengo 40 y lo asumo, gloria. ¿Entienden? Entonces voy a leer desde acá. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Como diciendo, ustedes vieron los líderes de hoy en día, cómo llevan el liderazgo, cómo están ahí con autoritarismo, bueno, voy a pasar yo, tira la alfombra, echa las flores, que va la pastora. No, el Señor dice, no se vistan, que no van, no es así. Entonces, vamos a ver cómo es el liderazgo en el reino del Señor. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Si usted quiere líder, usted quiere ir adelante, usted quiere liderar el grupo, usted quiere tener esa responsabilidad, sepa que en el reino de Dios los que van delante son los siervos, los que más sirven, los que están más comprometidos con el servicio del Señor. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Es decir, como yo mismo les estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Así que como punto número uno que les puedo, o principio, ¿verdad? Primero que les traigo del reino de Dios, alguien que quiere ser líder debe saber que en el reino del Señor los líderes son los que mayor sirven, los que más están para servir, los que son siervos del Señor, los primeros que tienen que someterse a la voluntad de Dios, los primeros que tienen que cumplir el mandamiento, los primeros que tienen que tener vida de intimidad con el Señor, los primeros que tienen que estar para lo que sea. Es decir, heme aquí, envíalo a Él. No, heme aquí y envíame a mí, ¿verdad? Entonces, como segundo principio, podemos ver en Juan 13, del 5 al 7, que también tenemos que dar, no solamente servir porque bueno, ya está, vamos a servir para que la gente vea que estamos sirviendo y listo. Cumplimos, ¿verdad? Todos cumplamos. Vamos a servir en la puerta, sirvamos. Pasa, ok, chao, hola, ¿qué tal? Pasando por ahí, por ahí. No. Dice, servicio con amor y humildad. Servicio con entrega, con pasión. Bien. Es decir, si lo vamos a hacer para el Señor, lo vamos a hacer bien. ¿Pero por qué? Porque mire en Juan 13, 5 lo que dice. Dice, aleluya. Juan 13, 5, adelante, del 5 al 7, ¿puede ser? Vamos a ver lo que dice ahí. Bueno, pero para faciarle, ahí cuenta la historia de Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. El Señor llega, se ciñe la toalla. En ese momento, ¿verdad?, de la historia, los que ceñían la toalla, los que lavaban los pies, eran sencillamente los siervos de la casa. Así, si una persona tenía buena posición y tenía siervos en casa que hicieran limpieza, que hicieran quehaceres, etcétera, entonces cuando llegaba la visita, esos siervos se ceñían una toalla, venían con una palanganita, ¿verdad?, una vasija, lo que sé yo, no sé cómo usted le dice en su país, se postraban y le lavaban los pies a las visitas. Entonces el Señor, ¿qué hace? Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ok, esta es otra versión, pero no importa. Uy, ¿y aquí qué pasó? Tanto. Disculpen, chicos, esto pasa en vivo, ¿no? Gloria. Dice, uy, ¿qué pasó? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Es decir, Pedro estaba asombrado porque obviamente era como decir, el Señor es el Señor.
esto lo hace, no, esto es una humillación, esto es una cosa que no puede. Yo no me voy a dejar que el Señor haga eso, más bien yo, déjame buscar y hacer lo que tengo que hacer. A ver, hay que lavar pies, Señor, yo me ofrezco, yo los lavo, pero tú no. Pero el Señor le deja una enseñanza más adelante, y para no seguir leyendo ahí, la voy a parafrasear, y dice que el Señor le dice: Pedro, mira, si no te lavas los pies, no te dejas lavar los pies, mejor dicho, no vas a entrar al reino. Pero tú tranquilo, porque ahora tú no entiendes estas cosas, pero más adelante tú las vas a entender. Y el Señor le estaba dejando una enseñanza a los apóstoles. La enseñanza que le estaba dejando es que a pesar de que Él era el Señor, Él les enseñaba que podía muy bien ponerse la toalla y lavarle los pies. Así que ellos, cuando más adelante fueran los líderes de la iglesia, cuando el Señor ya los pudiera ascender al cielo y dejarlos a ellos cumpliendo la labor, haciendo, ¿verdad? Evangelizando, etcétera, que no se les fuera a subir el humo a la cabeza, que no se olvidaran que el Señor les enseñó a través de Él mismo que aún siendo Él quien era, Él lavaba los pies. Así que ellos, como enviados del Señor, como ejemplo, como líderes del reino, representantes, embajadores del reino de los cielos, ellos también tenían que agachar, ceñir toalla y lavar los pies. Así que en el reino del Señor, en el liderazgo del reino de Dios, los líderes son los primeros que sirven. No son los de panza grande que se sientan en una silla y desde ahí mandan. No. Son los primeros que están adelante sirviendo. Y como segundo principio, son aquellos que sirven con pasión, con entrega, con humildad, con sinceridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos los enseñó el Señor. Otra cosa también que aprendemos y que tenemos que saber cuando estudiamos liderazgo del reino de Dios, podemos verlo en Mateo 10, del 38 al 37, y es la negación al yo. Yo quiero ser líder en el reino de Dios, pero yo tengo mis prioridades, yo tengo mis cosas. Pastora, cuente conmigo, pero cuente cuando yo le diga. Pastor Roberto, mire, yo puedo hacer tal cosa, pero es a mi manera. Porque tengo otras prioridades. Cuando tenemos otras prioridades, entonces mejor espere a que usted ordene su vida y usted pueda servir correctamente al Señor. Porque Dios es prioridad. Debe ser prioridad en nuestra vida. Pero si usted pretende tener responsabilidad y tener liderazgo, entonces usted tiene que saber que usted tiene que negarse al yo. Dios primero, Dios primero, Dios primero. No hay opción. ¿Ya estamos listos por acá? El que ama a padre o madre más que a mí. Ojo, que no dice el que no los ame a ellos. No. Dice el que los ame más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y la cruz es eso, es negación, es sacrificio, ¿verdad? Entonces, algo que les comparto y que aprendí desde el comienzo del ministerio precisamente fue eso. Yo fui pastora por la misericordia, por la gracia del Señor desde muy joven, ¿verdad? 23 años ya el Señor nos llamó a pastorear. Fui mamá también en esa edad, es decir, el Señor me llama a pastorear, yo ya era mamá de un mes y medio, así que era primeriza, recientito sacado del horno, la frase mamá, ¿verdad? Y tuve que aprender que Dios estaba primero. Muchas veces tenía que salir bajo el sereno con mi niña, muchas veces tenía que soportar, esperar X horas y decir, Señor, bueno, la niña necesita comer, pero alguien está dando lata al pastor, no, mentira, pidiendo consejería. Y no se da cuenta que tengo una bebé y está llorando y se me acabó la leche porque se la di en los servicios. Y entonces ahora y yo así con las bebés y ay, Señor, ayúdala a dormir, ayúdala a que se calme, un tetito, un dedito, una cosa, algo, ¿verdad?
Y muchas personas a veces me decían, ay, pastora, qué paciencia que usted tiene, porque yo sí que qué va. Y yo decía, ay, diablo mentiroso, sácate de aquí, ¿verdad? Sí, porque yo a veces ya quería estrangular al pastor. Yo decía, no, pero tú no entiendes que yo soy mamá. Mira que necesito esto, que la bebé está chiquitita, que el sereno, que aquí, que allá. Pero aprendí a mirar al Señor y a dejar eso en el Señor. Y cuando alguien me decía no, yo decía, no, tranquila, si mi Dios cuida a mi bebé. Ay, tú tienes esa niña bajo ese sereno, Dios mío, se te va a gripar, se te va a hacer, se te va a... Yo decía, reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Y yo decía, yo estoy sirviendo a mi Señor, mi niña está cubierta con la sangre de Cristo. Y bendito Dios, mis 4 hijas, que las 4 pasaron por ahí, ninguna fue enfermiza, bendito Dios. A pesar de que tuvieron que agarrar sereno, tuvieron que agarrar lluvia, tuvieron que esperarse varias veces. Es decir, tienen varias historias, mi niña. De hecho, algunas historias, si yo se las contaría, usted dijera, pastora, pero qué fuerte. Y sí, Dios primero. Me acuerdo otra anécdota que les puedo decir de las veces que hemos dicho por la gracia del Señor y porque verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Señor y lo amamos. Y ojo, no somos perfectos, tenemos nuestras luchas y hay cosas que nos cuestan y tenemos que rendirla al Señor, obviamente. Pero para que usted vea cuando a veces el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, porque no nos podemos ni vanagloriar en eso, porque es el Señor que pone el querer como el hacer. Cuando uno le dice, Señor, pongo mi vida en tus manos, heme aquí, Señor, entonces Él pone el querer como el hacer en nuestra vida. Y me recuerdo que cuando mi esposo perdió a su papá, lo perdió un domingo y recibió la noticia un domingo antes de venir a predicar. Y mi esposo con su papá era así. Esos no dejaban de hablar un día. Y el pastor subía cualquier cosa a las redes, el primero en comentar, en poner like, en compartir, en todo era su papá. Él estaba pendiente a todo. Y recuerdo que cuando mi mamá recibió la noticia, mi cuñada la llama, mi mamá me dice, Ame, falleció tu suegro. Yo fui a la habitación, yo me temblaba el cuerpo, iba así. Yo decía, Dios, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo pasó esa noticia tan fuerte? ¿Cómo le voy a decir? Yo entré y solo miré a mi esposo y yo debo haber traído una cara pálida, yo no sé. Mi esposo me miró y me dijo, ya sé, no me digas. Y yo, ok, me di la vuelta, dije, Señor, tú tratando con él. Nos vestimos, yo decía, usted a ver que él, yo no sé si va a poder predicar o qué. Entró, dio el discipulado, cuando ese entonces el discipulado el pastor lo daba antes de predicar. 1 hora antes él llegaba, daba el discipulado y después empezaban a llegar los hermanos al servicio, ¿verdad? Porque en ese entonces había uno solo. Y me acuerdo que le dieron una noticia que de unos trámites que había que hacer, yo le tuve que avisar, él se levanta, me dice, sigue tú con el discipulado. Yo me siento y los hermanos me dicen, pastora, ¿qué tiene el pastor que está tan serio? ¿Le pasa algo? Yo le dije, chicos, le quiero pedir perdón, el pastor no es de estar así con la cabeza, pero recibí una noticia, el papá falleció. Wow, pastor, no, pero no quiero que le digan nada, no, porque si él no lo ha dicho todavía, él está como recibiendo la noticia aún. No, pero solo les digo para que sepan, para que no estén, tú sabes, no se preocupen, no estén pensando, ay, pastor está hoy de mala. No, es que simplemente es una noticia fuerte que recibió. Y todo el mundo se quedó como diciendo, pero y está aquí dando el discipulado. Ese hombre entró acá y por la misericordia del Señor se mandó una prédica, que todo aquel que en ese entonces estaba aquí en la iglesia puede dar testimonio de eso. Después que se fue y se dijo, el pastor, oren por él, perdió a su papá, todo el mundo dice, ¡oh! Y cómo ese hombre estaba con esa energía en la prédica, por Dios. Y él me cuenta que ese fue su consuelo y su fortaleza, el poder abrazarse así del Señor para poder ir recibiendo la noticia, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice que lo pongamos primero, que no lo amemos a Él menos que a los demás, sino que lo amemos a Él más que a los demás. No que no amemos a madre y padre, a los hijos, no, que lo amemos a Él más. Es porque Dios es aquel que nos da esa plenitud, ese consuelo,
Dios es fiel cuando nadie más a veces lo es. Dios nos conoce como nadie más. Dios llena como nadie más. Dios llena como no llena a un esposo, no llena a una mamá, no llena a un hijo, no llena a nadie. Por eso es que Dios dice, tu corazón tiene que solamente ser guardado para mí. Es decir, si tenés ahí un espacito para los demás, sí, pero el trono grande del corazón tiene que ser para Dios. Y un líder tiene que saber esto, que Dios, es decir, primero, tiene que tener negación al yo. Un líder también tiene que saber que obviamente, pero esto ya es obvio, pero bueno, lo voy a decir porque dicen los gringos que lo obvio a veces no es tan obvio. Un líder debe saber que tiene que llevar una vida de oración, una vida de escudriñar la palabra, una vida devocional, de lectura, de aprender, de estar ahí nutriéndose constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente está dando. Por lo general el líder constantemente está dando. Entonces si usted da, pero no va a la fuente de vida, usted se va a terminar secando porque se va a empezar a cargar con las demás cosas. Cuando no aprende a ir al Señor y drenar en el Señor y soltar en el Señor. Y también porque obviamente la oración, Jesús en Mateo 26:41 podemos leer cómo Jesús le dice a los discípulos que oren para que no caigan en tentación. Un líder con los hijos de Dios, pero un líder sobre todo tiene que saber que la oración es un escudo a su alrededor para no caer en tentación, ¿verdad? Miren lo que dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, dice la Biblia, que no puede y no quiere obedecer a Dios. Así, lo dice así literal. No puede, no quiere, ¿verdad? Ella es así. ¿Por qué? Porque está en nosotros esa simiente pecaminosa y solamente a través de la gracia del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo es que nosotros en una vida en el Espíritu podemos vencer a la carne. Podemos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Podemos someter la carne a la voluntad de Dios. Y un líder tiene que saber que esto es primordial. Es un escudo alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no anda jugando. Él anda como león rugiente, viendo quién se duerme. ¿Para mí? Tirarlo. Pero si usted es un líder, con más razón. Porque sabe él que si tira un líder, no solamente cae el líder, puede caer su familia, puede caer varias de las personas que estén alrededor, donde él haga influencia, donde él esté dando testimonio, ¿verdad? Entonces un líder debe mantener su vida sometida, ¿verdad?, a la oración y al estudio de las Escrituras. Josué, uno de los líderes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el Señor le da el mando después de Moisés para que pueda cruzar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Una de las cosas que el Señor le manda, ¿qué es? El esforzado y valiente, pero ¿qué más? Que medite de día y de noche en la palabra. ¿Pero para qué? Por capricho del Señor, porque el Señor le quiere hacer una bola. No, porque dice, porque entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Un líder tiene que saber que debe tener una vida devocional, una vida de oración, una vida, ¿verdad?, que estudie las Escrituras, que esté siempre allí de día y de noche para que no caiga su vida en tentación. Y cuando hablo de tentación, no se vaya a los extremos, aunque sí, también. Pero tentación es simplemente desobedecer a Dios. Tentación puede ser mentir, tentación puede ser enfriarse, tentación puede ser a lo mejor tener una vida sin oración y tener una vida rutinaria. Como ya sé más o menos lo que es liderar, pues entro más que todo en una rutina, ¿verdad? Bueno, ya sé formar una prédica, ya sé hacer un esqueleto de lo que es organizar cosas, ¿verdad?, de hacer un itinerario, etcétera. Eso ya está, voy llevándolo. Y eso es un peligro. Es un peligro porque te va haciendo caer en una vida que se va enfriando. En el peor caso queda término medio, tibio.
Y dice el Señor que tibio no, porque lo vomita a la boca. El Señor no soporta el tibio, porque al frío todavía, ¡pum!, lo puede calentar. Pero el tibio está creyéndose que está bien, porque ni está frío ni está caliente. Entonces es un muy serio problema. Y ya habiendo hablado todo esto, quiero entonces hablar de por qué, de cuáles son los riesgos que corre un líder que se deje llevar por la carne, ¿verdad? Que caiga en esto de la rutina, que vaya dejando la oración, que se le haga algo como, bueno, me desperté, hola Señor, me voy a acostar a dormir, qué bueno, mañana será otro día. Nosotros a veces decimos así como si nosotros supiéramos que mañana es seguro, aleluya. Ay, no, yo de verdad a veces como que el Señor de vez en cuando a mí me sacude la estantería. Yo no sé usted, pero a mí me sacude la estantería. A ver, yo estoy pues ahí haciéndome la rutinaria y el Señor me habla. A mí a veces se me suele hablar el Señor en la palabra siempre, ¿no? Pero a veces me suele hablar personalmente en sueños y me da una sacudida que usted no quiere saber una idea. Digo, algo muy personal mío, no es que es algo que usted tiene que, pero muy personal. Una vuelta el Señor me habló a través de relojes. Yo veía relojes y me veía yo trajinando. Y cada reloj hacía clink, clink, paf, bing, dong, se cumplió uno. Clink, clink, paf, ding, dong, se cumplió el otro. Y yo, clink, clink, pam, ding, dong. Y una de esas me viré así. Cuando hice así, hice puff y me fui. Y me quedé como que me desperté del susto que me pegué. Y lo que el Señor me dijo otra vez, me dijo, ojo, que el tiempo se va acabando. Y sí, a veces pensamos que no, pero sí se va cumpliendo las cosas. Y sí se van cerrando los ciclos y sí se va acabando el tiempo. Ten cuidado. No te entretengas mucho y se te olvide que hay un tiempo y que tú no lo conoces, lo conozco yo. Y sé cuándo es tu último tiempo. Mire, me tembló hasta la rodilla, me tembló la nariz. ¿Qué es lo que no? Dije, ay Señor, perdóname Señor, ¿qué quiere que haga? Ayúdame Señor a correr para donde tú quieres que yo corra, ¿verdad? Porque a veces como líderes, y abro mi corazón, no nos damos cuenta, pero entramos en esa rutina del corre, de servir a quien, al Señor, como Marta, afanada y turbada. Marta, ¿estás? ¿En qué estaba Marta? ¿En el mundo? ¿En la discoteca? ¿Tomando? ¿Diciendo palabras feas? ¿Insultando a alguien? ¿Fajado con el vecino? No, Marta estaba sirviendo a la mesa, sirviendo en la reunión donde estaba el Señor. Marta estaba trajinando, trayendo, llevando, limpiando, no sé qué, y en ese trajín se sintió tan metida en eso que se atrevió a regañar al Señor. Señor, pero no te das cuenta. No le decís a la hermana mía esta que está sentadota aquí, que no hace nada, que me ayude, que estoy trajinando. Oye, nadie se da cuenta que estoy limpiando la iglesia todos los días. Me echan, no echen chicle bajo la silla. No me le echen los papeles de chicle en el piso. Que no es basurero. Ay, que estoy limpiando los baños. Que no tiren los papeles. No, Señor, decile a la gente que no haga eso. No, que me ayuden. Que venga alguien a limpiar junto conmigo. Y el Señor le dice, Marta, 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 Amelia, Tinton, Tinton, ¿no te das dando cuenta que el tiempo pasa? Y esa parte de sentarse, escuchar al Señor, María está muy bien enfocada. Eso no se le quitará. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? El servicio puede seguir, pero mi tiempo es mi tiempo. Y cuando yo estoy hablando, hay que atender, hay que escuchar, hay que sentarse a escuchar al Señor. La regañó a Marta, porque Marta ni cuenta se dio. Ya estaba regañando al Señor, la Marta. Señor, ¿no te das cuenta? Y el Señor, niña, pero ya hasta perdiste la noción de a quién le estás hablando. ¿Cómo que si no me doy cuenta? ¿No te das cuenta tú que estoy hablando yo y no me estás escuchando a mí? ¿No te das cuenta tú que te estoy hablando y estás periqueando con el alajo? Estás en la cafetería y el pastor está predicando adentro. Aleluya. Aleluya.
Santo. Ay, que llegué a la iglesia y me quedé charlando, se acabó el servicio y me fui. Ay, yo fui a la iglesia hoy. No diga que usted fue a la iglesia. No insulte al Señor. Usted vino a platicar allá afuera. Pero si usted entra y usted participa y usted escucha, usted guarda la palabra y usted trata de ponerla por obra, entonces sí podemos decir gracias, Señor, porque pude sentarme a la mesa. Pude deleitarme. Y el líder tiene que saber que eso no es negociable. No es negociable. Mire lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21 y ahora sí empiezo a corretear. Gálatas 5 del 19 al 21 habla de que manifiestas son las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y mira, hasta aquí usted dice, todo eso claro, obvio, más vale. Pero mira ahora cómo empieza, o mejor dicho, cómo sigue. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es eso? Obras de la carne. No, de la carne. Ahí no tiene que ver nada el diablo. No dice espíritu de adulterio, espíritu de fornicación. No. Dice manifiestas son las obras de la de su peor enemigo, que no es el diablo, es usted mismo. Nuestro peor enemigo no es el diablo, es nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, que tenemos que someterla en el nombre de Jesús. Por eso que el Señor dice, hey, velá, orá, para que no entre en tentación, para que la carne no se levante, para que no saque la mano, para que la puedan someter, porque el espíritu está dispuesto siempre, pero la carne, esa es re débil, requete débil. Ella enseguida entra en pleito, enseguida entra en celo. Ay, mira, el pastor mandó fulano y a mí no. Y yo que le dije, y yo que hicimos. Mira para allá, ahí están conversando a saber lo que dice. Ay, mira para allá, como esto, como lo otro. En contienda, en bobería. Ay, ahí en la cafetería no sabe, pastora, los chismes que nos enteramos. Ay, perdiendo tiempo y no me hablando babosada. Esas cosas, ¿son qué? Carne, porque a la carne le gusta. Yo le digo, ahora usted se enteró de tal persona lo que hizo, usted va a decir, ¿quién? Porque es la carne. Después que te diga, bueno, después te digo, no, pero no te vayas, decime, ya me dejaste picando. Ahora dime, cuéntame, ¿qué pasó? Porque así es la carne. Entonces, uno no puede jugar con candela porque se quema. ¿Y cómo uno hace para saber, tener siempre presente todas estas cosas? Es vivir en temor de Dios, es vivir en intimidad, en oración. La oración que fortalece nuestra vida, la oración que cuando vas a ser débil en un área, te deja escuchar fuerte y claro al Espíritu Santo, diciéndote, hey, eso no le gusta al Señor. Oye, acuérdate que mentir no es bueno, no le agrada al Padre. Ay, eso no es tuyo, suéltalo. Ay, Señor. Y la persona no vio que se le cayó los 50, a mí me hacen falta. Me salió del cielo, mira. Pero ya viste a quién le pertenecen los 50. Anda, toca a la persona y dice, mire, se te cayeron los $50. ¡Ucha! $50, pastora, no voy a devolver. No devuelvo 20, voy a devolver 50. No, pero usted ya vio de quién era. Devuélvalo. Ay, que fui a la cajera y le di un billete a 20 y me devolvió como de 50. ¡Oh, gloria al Señor! ¿Qué gloria al Señor? ¿Cómo usted va a decir gloria al Señor? Eso es blasfemia. Eso no es gloria al Señor, que usted esté estafando a la cajera, Angelito, que cobra, pero una miseria a la hora y usted también le está robando. Sí, se lo cobran a ella. Vuelva y dígale, mira, te di tanto y me diste de más. Esa mujer se lo va a agradecer, pero con el alma y el corazón. ¿Verdad? Seamos sinceros, seamos transparentes,
seamos representantes del reino de los cielos. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Dice, el enemigo sabe que destruir la vida de un líder equivale a una ganancia para él mayor que solo ese líder. O sea, su familia. ¿Por qué? Porque también puede caer con él muchos de los que están alrededor de él. El diablo no anda jugando, anda como león rugiente. Está en primera de Pedro 5:8, ahí usted lo puede encontrar. No anda jugando el diablo. En Juan 10:10 el Señor dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. No viene a jugar. No es juego. Tiempo atrás estaba hablando con alguien que está pasando una situación y me decía, no, porque qué fuerte que es. Y cuando pienso que ya está bien la cosa, ¡bam! Me caen los golpes. Y le dije, ven acá, pero ¿tú has visto boxeo? Ven, súbete al ring. Ok, entrémosle. ¿Qué tú piensas? ¿Que el que está frente tuyo no te va a pegar? ¡Ja! Pero, ¿en qué tú estás? Cuando tú te subes a un ring a pelear, el de enfrente te va a querer dar, porque quiere ganar. ¿Es que te piensa que va a jugar contigo? No, te va a dar duro, te va a romper la quijada si te pones en la bobería, te va a romper la ceja, te va a poner la boca así y la cara así también. ¿O tú no has visto el boxeo? Y bueno, pues aquí estamos en un ring, estamos encima de. ¿Y el Señor ya no ha hecho más que vencedores? Claro que sí. ¿El Señor ya ha peleado por nosotros? Claro que sí. Pero también el Señor nos dice que nos prepara las manos y nos alista los brazos para la batalla. Quiere decir que usted tiene que, pegarle al diablo con las herramientas que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios, que es la espada, dice. Usted tiene que saber la palabra de Dios para poder atacar. La espada es para atacar. Usted tiene que tener fe, porque ese es el escudo que nos guarda. Tiene que tener la armadura de Dios completa. Y un líder tiene que saber estas cosas. Ahora, sabiendo todo esto, vamos rápido. Dice, ¿qué debe tener el discípulo entonces que desea liderazgo? Aparte de ya saber estas cosas, ahora en sí, en mí, ¿qué tengo que tener? Bueno, primeramente testimonio. Testimonio. Con los de adentro y con los de afuera. Aleluya. Porque imagínense que yo vaya para allá con alguno de ustedes y usted me va a presentar a mí a alguien, mire, esta es mi pastora, y la persona se dice, sí, yo la conozco a ella, y ella es tu pastora. Santo. Y tú dices, uy, pastora, ¿qué pasó? ¿De dónde la conocen a ustedes? ¿Qué usted hizo? No tiene que tener testimonio con los de adentro, con los de afuera, ¿verdad? Mire, le voy a leer 1 Timoteo y esta la voy a leer yo, chicos. Mire la versión TLA, que es la que quiero leer. Dice, si alguno desea dirigir una iglesia, ¿verdad? Realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, ¿verdad? Controlar todos sus deseos, pensar 2 veces lo que va a hacer, es decir, controlar la lengua, como dice Santiago. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes, saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable, tranquilo, no estar preocupado solo por dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia, educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Usted ve esa iglesia que la gente llega y está 2 o 3 meses y ahora usted va a ser impartido, empoderado, activado y ya es líder de esto y de lo otro y de lo otro. Funden a la persona. Porque la persona no está lista todavía. No está formada correctamente, con el carácter, con el fundamento. La envían así de sopete a algo tan fuerte como el liderazgo y termina siendo la persona, mire, léalo acá, no lo digo yo. Dice, pues debe volver, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Mire qué tema.
Y claro, porque el liderazgo obviamente también trae a veces reconocimiento de las demás personas, que uno esté en la vista de muchas personas. Y bueno, hay personas que si no están listas para esto, no tienen el carácter formado, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Ay, soy importante, ahora soy líder. Vení para acá, hacer tal cosa, que yo te lo estoy mandando. Y es un problema eso. El Señor va a demandar y va a pedir cuenta de los que han mandado a niños en la fe a semejante responsabilidad. Prácticamente lo han tirado por un abismo, inconscientemente o conscientemente, no sé. Dice, por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Así que, ¿esto qué significa? Que tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Alguien que desea ser líder no solamente es llegar aquí y decir, Dios te bendiga, hermano, gloria al Señor, todo bien, está chévere, ¿verdad? Ser aquí alguien súper bueno. No, cuando tú salgas de afuera y tengas tus compañeros de trabajo, tus familiares, también puedan ver el cambio en el Señor, también puedan ver Cristo en ti, no una religión, porque una religión, por lo general, la gente me dice, este es religioso, hipócrita, no vive lo que predica o lo que dice, ¿verdad? Es pura religión, pura fachada. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón y cuando uno vive una vida para el Señor, la persona dice, no, él es cristiano. Si él va a la iglesia, es malo, a veces relacionan la palabra de que uno sea así bien de testimonio medio fanático. Pero yo prefiero a veces que digan medio fanático o fanático completo a que me digan, tú eres cristiana. Ay, ay, ay. Wow, yo no sabía, como diciendo, no, si llega a no ser, ¿qué será lo que sale de ahí? ¿Verdad? Entonces, ojo, porque hay que tener testimonio. No solo estar lleno del Espíritu, sino tener el fruto del Espíritu. Porque el estar lleno, en un momento determinado, hablamos, ¿verdad? Con el respeto, Señor. Hablamos las lenguas, ¿verdad? Fluimos. Pero después vamos perdiendo la vida devocional. Claro, hay un don que se impartió en uno, de las lenguas. Pero después, no sé, como el cuento del pastor, que un día estaba allá en la iglesia donde nosotros congregábamos antes de ser pastores, y dice que estaba en una rueda de intercesión, todas las hermanas orando, ay, en lengua, hablando, Señor, y una de las hermanas tenía 2 hijas. Y las hijas eran como bien inquietas, ¿viste? Esos muchachos que corren, forman tremendo lío. Y pasa una así correteando, pero mal. Y la hermana se vira, la regaña, ¿viste? Dice 40 cosas y después se vira y dice, y Oscar dice, uy, qué rápido bajó a la carne y qué rápido subió al cielo. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces el hablar en lengua es como que no. Ahora, el fruto del Espíritu ya es diferente. Porque eso va a manifestar en usted amor, paz, mansedumbre, humildad, bondad, ¿verdad? Generosidad, benignidad y dominio propio. A ese como nos cuesta. Por lo menos yo digo, Señor, del fruto del Espíritu Santo, la parte de dominio propio, ay, yo siempre estoy con eso fajado ahí. ¿Verdad? Tú siempre estás aprendiendo en algún área de su vida ahí con el dominio propio. Porque es el que nos ayuda muchas veces a frenar la lengua, a no reaccionar en la carne, ¿verdad? El dominio propio. Entonces, el vivir no solamente lleno del Espíritu, sino con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Una vida de oración que es la que te lleva a esto, obviamente, el escudriñar la palabra, el meditar esto. Entonces, como antepenúltimo principio de lo que debe un discípulo tener, ¿verdad? Cuando desea liderazgo en su vida, debe tener la capacidad de trabajar en equipo. Alguien que quiere ser líder tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que saber delegar. Y ojo que delegar no es mandar a hacer algo, un favor o mandar X específica cosa. Delegar es decir, a ver, un ejemplo, no sé, Karina, allá en multimedia. Cari, yo te voy a delegar a ti el área de multimedia. Vos estás encargada de todo lo que es pantalla,
de todo lo que son las imágenes, etcétera. Ya, listo, yo delegué. ¿Qué significa eso? Que mañana, cuando yo llegue acá y yo vea que Cari puso, un ejemplo, hoy, este fondo, no voy a llegar a él y voy a decir, ven acá, Karina, ¿por qué vos pusiste ese fondo? No, yo lo quería en rojo, ¿ven? El rojo, porque es la sangre. Yo estaba hablando de, ¿no pusiste rojo? Y Karina me dice, pastora, pero usted me delegó multimedia. No mandó a que pusiera rojo. Ya, una cosa es cuando yo pido un favor o hago, mira, haceme esto de esta manera, de esta forma. Y otra cosa es delegar. Yo te doy esto y voy a hacerlo con los parámetros, obviamente, del Señor, los principios del Señor, pero con tu habilidad, con tu talento, con tu carisma, con tu gracia que Dios te dio. Delegar, ¿verdad? Un líder tiene que saber delegar. No puede tener miedo, competencia tonta, no le delego nada a nadie, todo lo hago yo, no comparto nada porque me van a quitar el puesto, porque la gente va a pensar que es mejor que yo. No, esa tontera, esa inmadurez, esa competencia, esa falta de seguridad en Cristo, de saber que Dios es el que quita y el que pone, ¿verdad? Eso no puede estar en un líder porque es falta de carácter y es lo último que tengo para decir. Un líder es decir, un discípulo para ser líder, tiene que saber que debe formar primeramente carácter de Cristo en él, ¿verdad? Antes de entrar ahí, un ejemplo de delegar es cuando el Señor en Marcos 6:7 dice que agarró sus 12 discípulos y de 2 en 2 los mandó a que fueran a sanar enfermos, a liberar demonios. Listo, vayan ustedes. El Señor no fue tras de ellos. A ver, ahora cuando vayas a liberar a este, decirle, échate para allá, decirle ahora que se ponga de esta manera y así de esa forma. No. Él simplemente les había enseñado ya, les había dicho cómo, les dio la autoridad y le digo, vayan, ¿verdad? Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Listo, ahora vayan. No sé si lo van a hacer imponiendo manos, diciéndole. No, yo ya les enseñé, les di varios ejemplos cada vez que me veían sanando, liberando, etc. Ahora ustedes vayan. Y el Señor los delegó. Ellos se fueron y al cabo de los días se volvieron a encontrar con el Señor y dice que contento contándole, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿verdad? Eso es delegar. Un líder debe tener madurez en el Señor, seguridad en el Señor. Y obviamente si la persona tiene un talento maravilloso y de repente el talento es súper guau, debemos gozarnos, debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo fui esa escala que le ayudó a él a subir, a crecer en el Señor, a madurar. Y porque el propósito el propósito de mi hermano no tiene que ver con el propósito mío. De repente mi hermano terminó siendo hombro y yo rodilla, pero no quiere decir que ahora mi hermano es más importante que yo, ni yo soy más importante que mi hermano. Simplemente estamos en el cuerpo de Cristo y todos servimos a un mismo Dios, todos vamos a un mismo propósito, que es formar el carácter de Cristo en nosotros y ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces un líder tiene que tener seguridad, tiene que saber delegar, y un líder debe saber que tiene que formar el carácter de Cristo en él, ¿verdad? Miren lo que dice 1 de Timoteo 3, del 6 al 8, y con esto ya cerramos, ¿verdad? ¿Desde ahí comienza? Sí, qué tremendo. Dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ojo, que interesante que aquí dice no a mucho vino. Es decir, hay personas que me han preguntado, no me voy a meter en ese tema. Pastor, ¿es malo probar? No me voy a meter ahí. Probar no es malo. Lo que es malo es emborracharse. Ojo al piojo, pero no me voy a meter en ese tema. No, sigo. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero volver a la palabra neófito, y eso significa alguien recién convertido. Acá está hablando Pablo a Timoteo de que necesita, cuando él vaya a formar líderes y a enviarlos a su propósito, a su llamado,
que no sean neófitos, que no sean recién convertidos, que no sean inmaduros en la fe, que no sean personas que todavía están aprendiendo lo básico. ¿Por qué? Porque luego van a ser lazo del diablo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un tiempo de formación del carácter, de madurez, de crecer en el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder reaccionar, para tener dominio propio, para poder saber tener respeto hacia los demás, ¿verdad? Poder a reaccionar de la manera correcta delante de cualquier situación que se presente. Porque cuando uno no tiene carácter, uno puede explotarse en cualquier situación, uno puede caer en narcisismo, caer en autoritarismo, caer en orgullo, caer en soberbia espiritual incluso. Entonces el líder o el discípulo, que quiera ser líder, tiene que saber que tiene que dejarse formar el carácter de Cristo en él. Obviamente que esto no es algo que va a haber un límite. Bueno, qué sé yo. Yo ya tengo el carácter formado. No. Obviamente hay un fundamento, hay una base, hay algo que es fundamental, y después de por vida uno siempre está aprendiendo en Cristo, uno siempre está dejándose formar cada vez más por Él, dejándose pulir cada vez más por Él, pero tiene que haber un principio, tiene que haber un fruto de madurez, de carácter básico en la persona, porque si no cae en lazo del enemigo, como dice la palabra en 1 Timoteo. Entonces, dicho esto, chicos, el líder como tal, después obviamente seguramente esto se tiene para desglosar un montón, y el pastor seguro va a estar trayendo, o los pastores, ¿verdad? Trayendo cada cosa bien desglosada del liderazgo, porque hay un montón de cosas para aprender como líder, pero el líder tiene que saber, como número uno, el discípulo que quiere ser o quiere liderazgo en el Señor, que en el reino de Dios, el que quiere ser el primero es el servidor, es el que sirve a todos. El que quiera ser líder es el que tiene que estar dispuesto a ceñirse la toalla, a bajar los pies, a lavar los pies de los demás, ¿verdad? Y eso quiere decir, porque en ese entonces, en ese entonces las personas por lo general andaban en sandalias y los caminos eran todo de tierra, casi no había cemento, o que casi todo era así polvo, etcétera. Esos pies, imagínense lo que eran. Entonces, sudaditos, enfangaditos, ¿verdad? Así todo lindo, con muchas decoraciones. Entonces usted tenía que lavar ese pie. Eso era una cosa. Hay gente que, ay, guácala, no puedo. Bueno, pues eso obviamente tiene que ser literal y también espiritual. Y si hay un paralelismo, usted tiene que ser capaz de que si usted ve a un hermano, como dice la palabra, en pecado o en una situación, usted con mansedumbre, con misericordia y verdad, ir y exhortar al hermano, ir y corregirle. Porque dice la palabra que lo hagamos teniendo en cuenta que nosotros podemos después estar ahí también. O podemos vernos en una situación parecida. O que tratemos como queremos que si nos sucede algo, nos traten a nosotros. Con misericordia y verdad. ¿Verdad? Entonces el líder tiene que saber que tiene que tener testimonio de adentro y de afuera, tiene que saber que tiene que dejarse formar el carácter, tiene que saber que es el servidor, el primero que se ciñe la toalla. El líder tiene que saber que en el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener una vida de devoción, de oración, de ayuno, pero si usted quiere ser líder, con más razón su vida tiene que estar en oración, en devoción, en ayuno, para no caer en tentación, en lazos del diablo, ¿verdad? Qué triste cuando muchas veces a un líder de influencia se le descubre que cayó en lazo del enemigo, ¿verdad? Se ve afectada la iglesia, por lo general no se dice fulano de tal, sino se dice el líder tal o el pastor tal, la iglesia, no sé qué. Entonces,
recae sobre el cuerpo de Cristo. Por eso es que los líderes tienen que estar siempre en oración, en esa búsqueda de la palabra. Así que pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor porque su palabra es buena. Denle un aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias porque es bueno ser líder. Ay, pastora, qué difícil. No es difícil. En el Señor nada es difícil. En el Señor difícil es dejarnos querer ir con la carne a seguir al Señor. Ahí sí está complicado. Pero si nosotros sometemos nuestra carne y vivimos en el Espíritu como Él nos dice, entonces va a ser muy fácil, porque el Espíritu siempre está disponible, ¿verdad? Es la carne con la que luchamos nosotros, pero el Espíritu siempre está disponible. Entonces, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque sabemos, Señor, necesitamos, Padre, discipularnos y necesitamos formar líderes. Necesitamos el liderazgo, Señor, para que vaya por esa mies, Señor, que está allí ya esperando por esos obreros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser buenos líderes, que tú nos ayudes a formar buenos líderes, que tú nos ayudes, Señor, a los que ya somos líderes, Padre, poder ser luz, poder ser sal, poder vivir en el Espíritu, Señor, poder siempre estar corriendo al trono de la gracia, Señor, poder vivir llenos de tu sabiduría, del fruto del Espíritu, poder tener ese testimonio tuyo, Señor, ser buenos representantes del reino de los cielos, no solamente con nuestros hermanos en Cristo, sino con los de afuera, poder ser luz y poder ser sal con ellos. Señor, que tú nos ayudes a ser, Padre, siempre hacedores de tu palabra, poder retenerla, poder entenderla, poder guardarla en nuestro corazón y poder ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por todos tus hijitos que han puesto, Señor, dispuesto de su tiempo para aprender de tu palabra. Bendigo los que están, Señor, a través de las redes sociales, escuchando también, tratando de aprender, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia dice: amén. Bendito Dios. Denle un aplauso.